Vale, vamos a empezar esta charla con un video mostrando un poquito. El tema que vamos a conversar es el tema de la creatividad. Y este tema de la creatividad tiene que ver con la creación, lógicamente. Y cuando hablamos de creación, hablamos de algo que es bastante difícil de precisar. Uno dice, sí, yo sé qué es crear. Todos sabemos qué es crear. Pero de lo que no nos damos cuenta es de los fundamentos esenciales de la creación, de lo que va por dentro, de esas cosas internas que están ahí en el proceso creativo, pero que no las vemos. No vemos que existe un proceso en tres etapas, no vemos que la estructura de la creación implica cuatro posiciones: la idea, el autor, el artista, el cuadro y la consecución con la idea que forma esa roseta que yo os muestro tantas veces de la estructura base cuatro posiciones. No nos Oye, damos cuenta, no nos damos cuenta de que para crear se necesitan virtudes de la prudencia en la elección de alternativas, no nos damos cuenta de que existe la firmeza, de que existe la templanza. Todas estas cosas se nos pasan. Y como se nos pasan, yo ahora voy a poner un video donde os voy a explicar un poquito el proceso de la creatividad o el proceso de la creación, y en ese video hay definiciones que son definiciones que yo he puesto, son estándar, son frases, pero son frases que es bueno discutirlas después, es bueno conversarlas. Por eso, si tenéis un lapicero a mano y un papelito, apuntáis ahí las dudas que vayan surgiendo. El video es de 25 o 30 minutos, yo lo voy a poner ahora, lo escucháis y después, cuando termine el video, ahí lo comentamos. ¿Os parece? me parece. Me faltó la publicidad, pero Vamos a bueno. comenzar definiendo qué es la Ahora, creatividad. ¿Qué es la Sí, ahora sí. creatividad? Pensamiento perfecto. condiciona la acción. Esta frase es una frase conocida ya desde hace mucho tiempo porque es una frase de Aristóteles y nos dice que el pensamiento condiciona la acción, que la acción repetida determina los hábitos, que los hábitos forman el carácter y que el carácter determina el destino. Eso es bastante consecutivo, es decir, nos está explicando un proceso consecutivo y la creatividad tiene que ver mucho con ese proceso consecutivo. Así es que el pensamiento, que es el origen de esa acción repetida, a la que llamamos costumbre o hábitos, y esos hábitos que son esas costumbres que tenemos y que ponemos en nuestro diario vivir, y es lo que caracteriza el carácter de la persona o el destino de la persona también, porque el destino es producto de ese carácter. Creatividad es el producto derivado de un proceso consecutivo de crear determinado por un creador originario. A ver, yo a veces hablo con palabras bastante rebuscadas porque quiero ser preciso y en ocasiones no nos llega, no comprendemos esto, por eso que lo voy a ir explicando. El producto derivado de un proceso. El producto derivado de un proceso consecutivo, es decir, no es una cosa casual, espontánea, al azar, no, es un proceso consecutivo, es decir, en la primera etapa se consigue establecer lo necesario para la primera etapa, en la segunda etapa se consigue establecer lo necesario para la segunda etapa, en la tercera etapa se consigue establecer lo necesario para la tercera etapa y así sucesivamente. Eso es la creatividad, es un producto derivado de un proceso consecutivo de crear determinado por un origen, determinado por un originario, determinado por un autor, determinado por un artista, determinado por un creador. Da lo mismo la palabra que utilicéis, pero la creatividad es el proceso derivado de un proceso consecutivo de crear determinado por un creador originario. Creador, proceso, creatividad, todas estas cosas exigen de una intención, selección y poder transformador. Y aquí tenemos una palabra también bien difícil de identificar. Todos estos conceptos, lógicamente, se deben a significados. Y esa significación en ocasiones nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho el demostrar que esa eh, significación es la adecuada para esto que estamos hablando. Decimos que el creador, el proceso creativo y la creatividad exigen de una intención, selección y poder transformador. La intención, selección y poder existen contenidos en el interior del creador, pero el objeto a transformar está en el ambiente exterior al creador. Es decir, la intención es interior, la idea está ahí, dentro de nuestra alma, dentro de nuestra ánima, dentro de nuestra actitud. Pero lo que estamos creando está en un ambiente externo, está en una relación física, mientras que lo otro está en una relación cuántica, podríamos llamarlo, va a ponernos al día.
relación cuántica no es nada más que de cantidad de intensidad, y esa cantidad de intensidad está en la estimulación mental. Pero bueno, podemos llamarlo como queramos, pero la intención está en esa intención selectivo poderosa que tenemos dentro de nuestra estimulación mental, y el objeto va a ser transformado desde ese interior mental a ese exterior físico. La idea de transformar proviene del ambiente exterior. Esto que es muy curioso. Sí, 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 del ambiente exterior. No estoy divagando, porque a veces piensan, no, si primero es la idea, después la imagen. Párate a pensar. Cualquier idea es una pretensión a lograr algo conocido. Cualquier idea es una pretensión a lograr algo esperado, y para ser esperado es conocido. Cualquier idea es una pretensión a realizar algo que me beneficie, y si me beneficia ya lo he evaluado. ¿Se entiende? Lo que estimula a la idea es la imagen que ya dispones de ella en tu memoria. Por eso que Kant hablaba del conocimiento a priori y a posteriori, porque el conocimiento a priori es el que posibilita la realización de la creación a posteriori. Pero es imposible crear algo que no conoces, algo que no comprendes, algo que nunca has visto. Dalí hacía el surrealismo en base a imágenes que había visto. En algún sitio había visto un reloj, y hace el reloj como forma de huevo porque, bueno, esa es la idea que él tenía, de hacer un reloj tipo plástico, tipo goma o tipo chicle, ¿vale? Pero tenía la noción del chicle, del reloj y de todo lo demás, si no, no habría podido hacer esa representación. Picasso tenía el cubismo metido porque en la escuela, en la universidad, antes, cuando tú ibas a aprender arte, te hacían hacer todo encajes, y encajes en cajas. Cajas son encajes, y esas cajas en rectángulos, triángulos, eh, rombos, romboides, trapecios, trapezoides, y tú cuando empiezas a sumar trapecios, trapezoides, rombos, romboides, rectángulos y paralelas, pues te sale el cubismo, quieras o no, pero ya lo tienes en tu interior. Luego la intención, la selección y poder que existen contenidos en el interior del creador se han originado en el exterior. Se han visto, se han oído, se han escuchado, se han imaginado en base a alguna experiencia mental que guardas en tu memoria. Y la memoria es el receptor, la memoria es el que te va a proveer de ese tipo de imágenes para que tú imagines. Sin la memoria no podríamos imaginar absolutamente nada. Luego, todas esas ideas a transformar provienen del ambiente exterior. Toda idea proviene de la memoria. Es decir, memoria es el registro de experiencias previas, de conocimientos y convencimientos previos, y de sensaciones y sentimientos previos. Esto yo os pediría que lo apuntaseis en un papel, que lo recordéis, porque es importante. Es importante definir las cosas con su significación más adecuada, y esta significación parece que se ajusta a la memoria. La memoria es el registro, es una especie de información, es una biblioteca que contenemos, una Wikipedia, si es que lo podéis poner en términos más contemporáneos. Es la Wikipedia donde registramos las experiencias, donde registramos los convencimientos, los conocimientos también, y las sensaciones que hemos tenido y los sentimientos que hemos guardado a lo largo del tiempo. Todo eso existe contenido en la memoria, y la memoria es la que facilita eso a la actitud. Lo facilita aquella estimulación mental que quiere hacer algo. De la memoria es de donde recibe la información necesaria, los recursos necesarios para poder transformar unas cosas en otras. Y la idea es una predisposición estimulante a pretender. Esto también es importante que lo tengáis ahí apuntado, porque facilita la comunicación cuando estáis hablando con alguien y no sabéis cómo convencerles de qué es lo que es una idea. No decís, mira, Martín Soria dice que la idea es una predisposición estimulante a pretender, y ahora vamos a ir comprendiendo cómo y de qué manera se establece esa pretensión estimulante a pretender. En ocasiones es por una necesidad, en otras ocasiones es por un conocimiento, por un interés, por una justificación que queremos encontrar, y en otras ocasiones es simplemente por un deseo imaginado. Imaginado en base a los recursos contenidos en la memoria, como os digo. Nadie imagina algo que no está contenido en la memoria. Incluso cuando pensáis en los extraterrestres, los asociáis con terrestres. Yo no he visto a nadie que me diga, mira, este extraterrestre es
¿Qué? Nunca he visto esa imagen. No, no, siempre son imágenes morfológicas limitadas como los límites que tenemos aquí en la Tierra, ¿eh? Pero nadie te da una imagen de un extraterrestre distinto, un extraterrestre que sea, no sé, una longitud de onda, ¿eh? La longitud de onda difícil de comprender. ¿Por qué? Porque es una estimulación nada más, y esa estimulación no tiene forma, no tiene morfología, ¿no? Entonces la idea es una predisposición estimulante a pretender algo, y el proceso es la secuencia consecutiva de estimulación e impulsos exigidos por una finalidad específica. Esto también es importante comprender. El proceso no es una evolución. Olvidaos de esa falacia porque no tienen nada que ver. La evolución está más perdida que un camello en alta mar. El proceso es la secuencia consecutiva de estimulación e impulsos exigidos por una finalidad específica. Eso es el proceso. El proceso comienza en el final, comienza en la finalidad. Si tú no tienes una finalidad, no comienzas absolutamente nada. Nada. ¿Por qué? Porque no sabes dónde vas, no sabes qué hacer, no sabes qué sentir, no sabes si te va a satisfacer, no sabes si eso es motivante, no sabes si eso es interesante, no sabes si no tienes la motivación, el interés y el deseo por hacer, no lo vas a hacer. Habría que ser muy loco para decir, no, yo me estimulo sin estimulación, o yo me motivo sin motivación, o yo tengo expectaciones sin expectar. Es imposible. La expectación es la pretensión a disfrutar de un beneficio y esa pretensión a disfrutar de un beneficio motiva a la voluntad de conseguirlo. El proceso es la secuencia consecutiva de estimulaciones e impulsos exigidos por una finalidad específica. No es espontáneo, no es casual, no es al azar. ¿Por qué? Vamos a verlo. Porque todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario. También apuntad esta frase en el cuaderno porque es una frase bastante cototuda. Esta se me ocurrió hace algunos años y llevo muchos años dándole vueltas y resulta que no la puedo descartar de mi ideario. Todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario y esa razón es el porqué y el para qué del qué. La razón que justifica un acto se debe al porqué del acto y al para qué del acto. El porqué y el para qué son la razón del qué. La voluntad se motiva en la expectación a disfrutar de un beneficio. Claro, la voluntad se motiva en la expectación a buscar un beneficio. Ese beneficio satisface. Y decimos que todo acto se debe a la razón que justifica la necesidad del acto. Es decir, la necesidad es emocional. Luego, todas las cosas creadas se originan en una estimulación mental sensible. Todas las cosas originadas, que sean creativas, me refiero, no al choque de dos autos, que sean creativas. Esa creación se debe siempre a la razón que lo justifica. Necesario, incluso el choque de dos autos se deben a la razón que lo justifica. Incluso eso. Quedé pensando en ello. Hasta el choque de dos autos, que es un accidente, también se produce o se debe a la razón que lo justifica. Y esa razón que lo justifica es la que produce el choque. A lo que iba es a que toda expectación se motiva en toda voluntad se motiva en la expectación a disfrutar de un beneficio. Y esa expectación a disfrutar de un beneficio es la que permite el proceso consecutivo de la realización de la creatividad. Sin una finalidad, sin una expectación a disfrutar de un bien, no hay motivación que estimule el proceso. Es así de claro y preciso. Si no hay una finalidad, no hay estimulación que motive el proceso necesario de la conquista de eso que esperamos. Lo esperado ya es una expectación a sentir que lo podemos comprender, que lo podemos conocer, que lo podemos descubrir, que lo podemos realizar. Todas estas cosas emocional, intelectual y conductual satisfacen el carácter de la persona. ¿Por qué? Porque todo carácter se basa en lo sentimental, lo intelectual y lo experiencial. Entonces tenemos emoción, intelecto y voluntad. Y esa emoción, intelecto y voluntad es trina, no es separada, no es que la emoción está por aquí, el intelecto está por allá, la voluntad está por allá, esta cuestión que nos dicen los neurólogos,
es muy curiosa porque nos hablan que si en el lóbulo frontal existe la emoción, que si en el occipital existe el intelecto, que si en el lateral existe... No, la cuestión no funciona de ese modo. Cuando yo siento la necesidad de comer, sé que eso se ajusta al hambre y me va a motivar a conseguir el alimento. Esas tres cosas van ligadas. Si tengo el hambre y no me muevo, no como, el hambre va a seguir aumentando. Pero para poder satisfacer el hambre necesito comer algo que se ajuste a la necesidad alimenticia de mi cuerpo. Luego, emoción, intelecto y voluntad actúan en unísono, a la misma vez. Claro, son tres derivados distintos, porque uno es sensible, el otro es cognitivo, el otro es productivo. Son tres cosas diferentes, pero son cosas necesarias para poder crear. Yo no puedo crear si no tengo voluntad, no puedo crear si no se ajusta lo que quiero con lo que pretendo, o lo que consigo con lo que necesito, y no puedo crear si no me satisface eso que realizo. Creo que con esto hemos comprendido un poquito acerca de lo que es la creatividad o el proceso creativo, el proceso de la creación. La creatividad se inicia en la expectación a disfrutar de un bien pretendido, bien satisfactorio, emocional, necesario, bien cognoscitivo, intelectual, interesante o convincente, y bien útil o aquella commodity que nos permite intercambiar unas cosas con otras o beneficiarnos de lo que hemos hecho con otras cosas que tiene otro. Crear es el proceso de transformación consecutivo de una estimulación inmaterial en otra estimulación mental o en impulsos físicos observables. Esto es muy curioso de observar o de pensar en ello. Es el proceso de transformación. Aquí tenemos una palabra complicadísima. Proceso de transformación consecutivo de una estimulación inmaterial mental. Es el proceso de esa cosa que tenemos cerebralmente en nuestro ánimo, en nuestra actitud, en nuestra estimulación mental y de esa otra cosa material que es la transformación de esa cosa inmaterial en algo material, físico, observable. ¿Cómo se realiza eso? Bueno, se realiza de muchas formas. Por ejemplo, podemos crear imágenes en el intelecto del inmediato o podemos crear imágenes en el ambiente físico existente. Yo ahora mismo estoy produciendo imágenes en todos vosotros. Vosotros me estáis escuchando y del concepto que yo expreso, vosotros asumís un significado que nunca va a ser igual que el mío, nunca va a ser igual que el que yo os ofrezco. Jamás, jamás, y esto lo vamos a ver de inmediato. Pero estoy creando en vosotros imágenes o ideas. Esas ideas y esas imágenes se crean. Al explicar algo se originan en el receptor imágenes derivadas de su memoria que asocia con el concepto explicado. ¿Habéis visto esto? Esto es muy curioso. Yo os explico algo, pero vosotros no estáis comprendiendo o no estáis recibiendo o no estáis concordando. Vuestra mente no está concordando con los significados de los conceptos que yo os estoy explicando. ¿Por qué? Vamos a darnos cuenta de ello. Aquí os pongo un ejemplo. Perro. ¿En qué pensáis? Estoy seguro de que si te pregunto a ti, o te pregunto a ti, o te pregunto a ti, tenéis imágenes del perro totalmente distintas. Tú pensaste en un chihuahua, ¿ves? Tú en un rottweiler, ¿ves? Y tú en un pastor alemán, ¿no? Mira, mira, mira. Y tú en un galgo, anda, fíjate qué cosa. Yo había pensado en un Golden Retriever, que es el perro que tengo. Fijaos, hablé del concepto perro y resulta que creé un montón de derivadas, un montón de imágenes en vosotros. Yo las creé con ese concepto. Vosotros antes no estabais ni pensando en el perro. Imaginaos, estaba hablando de la creación y ahora resulta que Martín me habla del perro. Nada que ver. Pero se crearon estas imágenes en cada uno de vosotros, que son imágenes distintas a las que yo tengo, pero estoy creando. De esa forma se crea algo, se origina algo en el receptor, en su imaginario, y ese imaginario pues produce derivados después. Produce reacciones de, Martín me habló del perro chihuahua. No, no, chihuahua lo pensé yo. No, Martín me habló del perro pastor alemán, no, eso lo pensé yo. No, Martín habló de un perro, pero no sé qué perro es. Pero sí que creó imágenes del perro en la conciencia de cada uno de los observadores o los receptores.
Lo curioso es observar que lo que el receptor imagina no tiene nada que ver con lo que el sujeto expresa. La concordia en la consecutividad de una relación creativa interpersonal no siempre es paralela. Y porque no es siempre paralela o concordante, esto nos lleva a deducir de una forma, claro, inductiva o deductiva, nos lleva a pensar que, entonces todo es subjetivo. Hasta ahí llegamos. ¿Por qué? Porque Martín dijo perro, él pensó en un tipo de perro y todos los demás pensaron cada uno en otro tipo de perro. Entonces no hay forma de relacionarse en unidad entre los dos. Es decir, con, la coincidencia conectiva de la unión no existe. ¿Por qué? Porque siempre vas a interpretar algo distinto al otro. Bueno, en ocasiones sí, pero no siempre pasa eso, ¿no? Entonces, no todo es subjetivo, no todo es relativo. ¿Por qué? Porque cuando se dice que el área del triángulo es base por altura partido por dos, aquellos que han pasado por la escuela, que pasaron esa materia, lo entienden perfectamente y te van a hacer la formulita. A lo mejor la formulita la saben, pero a lo mejor no saben esto otro. A lo mejor no saben que el triángulo, en este caso, un triángulo equilátero no es ni más ni menos que la mitad de un cuadrado. Entonces, base por altura, que es el área del cuadrado, lo divido por dos, que es la mitad del cuadrado, y ya tengo el área del triángulo. A lo mejor eso no lo sabían, ¿no? A lo mejor ustedes cuando les hablé del área del triángulo no sabían que ese triángulo era un cuadrado partido por la mitad. Porque si yo sumo estas dos cosas, tengo un rectángulo aquí y otro rectángulo allá, la mitad del cuadrado. ¿Se entiende? Entonces, estas cosas, el área del triángulo va a ser siempre el mismo para todos, ¿eh? El diámetro o el área de la circunferencia, vamos a hablar simplemente de la circunferencia, del área de la circunferencia. Siempre va a ser 3,14 veces la distancia del diámetro. Siempre. Es decir, esa circunferencia va a ser, si yo la divido en 3, esta distancia, esta curvatura, esta cuerda que tengo aquí, va a medir exactamente lo mismo que el diámetro. Y esta otra va a medir exactamente lo mismo que el diámetro. Y esta otra va a medir también lo mismo que el diámetro. A lo mejor no sabía eso, ¿eh? A lo mejor sabía que, claro, que la circunferencia dividida por pi nos va a dar la distancia del diámetro. A lo mejor sabía eso, pero no sabía esto, no me había dado cuenta de que era una cuerda con la misma medida del diámetro. Bueno, esas cosas ocurren. ¿Ocurren por qué? Porque la significación de los conceptos es algo muy particular. Cuando tenemos los mismos significados lo comprendemos. Cuando yo digo mi papá y mi mamá son mis padres y tú sabes que tu papá y tu mamá son tus padres, lo comprendemos. Y ahí no hay ningún tipo de divagación. Pero cuando hablamos de la casa, hay una divagación enorme. ¿Por qué? Porque la casa que yo me imagino es la mediterránea y la que vosotros os imagináis es la de otro lugar. Y ahí estamos derivando en una creación inconsecuente con la pretensión. ¿Se entiende? Cosa que en el proceso creativo no se da. En el proceso creativo todo es consecuente con la finalidad específica que lo realiza. Si puedo sacar esto de acá. Crear es el proceso de transformación consecutivo de una estimulación inmaterial en idea en motivación impulsada por presión, intensidad y potencia física observable. Esto quizás suene un poquito a chino, pero os lo voy a explicar. Todo lo que digo generalmente suena a chino, por eso que hay mucha gente que dice, bueno, a lo mejor no es para mí este curso, ¿eh? No, esto es para todos. Lo único que pasa es que uno trata de precisar más el lenguaje con palabras que sean más acotadas. Pero sé que vosotros estáis creyendo lo mismo que yo. Creéis que crear es transformar una cosa en otra, ¿verdad? Lógico, si eso es lo que estoy diciendo. Crear es el proceso de transformación consecutivo de una estimulación inmaterial en idea, ¿sí? De esa cosa que tenemos ahí en el lóbulo frontal, occipital o parental o por donde esté, esa cosa que tenemos ahí se va a transformar en imagen en este ambiente externo. Y se va a transformar en imagen mediante la motivación impulsada por presión, intensidad y potencia. ¿Qué hacemos con el brazo cuando tomamos un pincel para pintar? Presionamos el músculo, ¿eh? Y esa presión tiene una intensidad distinta esa que esta otra. Aquí hay intensidades diferentes, pero son intensidades en base a la potencia de la fuerza que yo tengo. Esa potencia que tengo de
darlo muy rápido, a lo mejor la velocidad del puño puede llegar hasta un 40-50 kilómetros por hora. Quién sabe, a lo mejor un boxeador puede llegar a 100 kilómetros por hora, no lo sé. Pero esa es la potencia de la intensidad que empuja, que presiona el ejercicio creativo. Luego, esa intensidad y potencia física observable es la generadora de los recursos derivados de la asociación de un contenido. Es decir, esa potencia va a ser derivada de mi musculatura. Si yo he sido un tipo haciendo ejercicios durante toda mi vida, pues voy a tener más fuerza que aquel que nunca ha movido. ¿Se entiende? Luego, crear es el proceso de transformación consecutivo de una estimulación inmaterial en una motivación impulsada por presión, intensidad y potencia física observable, generadora de recursos derivados de la asociación de un contenido, es decir, recursos de memoria por un lado y recursos físicos por otro. La creación solo es posible sobre la base de la existencia de recursos asociados que posibilitan la transformación. Lógicamente, si yo no tengo recursos mentales, no voy a poder pintar. Si no tengo recursos de la armonía, no voy a poder crear armonías de color. Si no tengo recursos del encaje, de cómo evaluar el tamaño de las cajas chicas en relación con otras cajas chicas y ubicarlas en su posición de vida, pues no voy a poder. Si no tengo esos recursos, no voy a poder ejercer la labor de ser pintor. ¿Por qué? Porque no conozco el oficio. ¿Y el oficio qué es? Una metodología, es una estrategia de consecución de algo. Esa metodología que te lleva en principio a hacer el encaje, la entonación, la posterización, la matización y finalmente el ordenamiento en gama para tener las armonías. Bueno, eso se aprende, tienes que aprenderlo, ¿no? No te va a venir ahí de la nube. Hay gente que piensa, no, yo soy autodidacta y por ser autodidacta, y fíjate cómo copio fotografías, soy mejor que aquel que interpreta de una forma académica, cuando el intérprete academicista no solamente copia fotografías, él hace composiciones, él crea dibujos con lectura, crea cuadros con lectura, crea cosas trascendentes y universales, mientras que el otro, pues nunca supo que era eso de trascendente o que era eso de universal, se quedó huérfano de la profesión. Vale. La creación solo es posible sobre la base de la existencia de recursos asociados que posibilitan la transformación. ¿Y la creación es un automatismo? ¿Creéis que la creación es automática? No, ¿verdad? Yo tampoco. La creación no es automática. Necesitas de libertad, autonomía, responsabilidad para poder crear. Eso es fundamental. La creación exige, lo que os digo, libertad, autonomía y responsabilidad. ¿Y qué especie natural dispone de estas facultades? Pues únicamente la especie humana. Que yo sepa, la libertad solamente la tiene el ser humano. ¿Pero qué es libertad? Libertad es la capacidad de optar. Ya. Ni siquiera en los derechos humanos, en la primera artículo de los derechos humanos que te dice que el ser humano es digno de igualdad y libertad, y de integridad y dignidad y todas estas cosas que nunca te las explican porque te dicen que libertad es haz lo que quieras sin hacerle daño al otro. ¿Cómo sé yo que lo que yo hago no le hace daño al otro? Yo a veces llego a la casa súper contento y me encuentro con mis hijos, mi familia, eh, no sé, el jardinero, cualquier cosa que está en la casa y yo vengo tan contento y resulta que me responden de una forma. ¿Qué es eso? ¿Cómo es que me vienes con esa cara? ¿Yo con qué cara vengo? ¿Vengo con la cara de todos los días? No, pero fíjate cómo me miraste. Pero, ¿cómo sabes que lo que tú estás haciendo no perjudica al otro? Bueno, si tuviésemos otro parámetro de libertad, si comprendiésemos que la libertad no es solamente la capacidad de optar y punto, sino que la libertad es la capacidad de optar por aquello que beneficia siempre a todo, porque aquello que beneficia siempre a todo no perjudica nunca a nada, con esa definición de libertad responsable, porque ese tipo de libertad es responsable, apuntarlo en el papel porque esto es bueno, y compartirlo en vuestras redes sociales también. La libertad es la capacidad de optar por aquello que beneficia siempre en tiempo, a todo en espacio, porque aquello que beneficia siempre a todo no perjudica nunca nada. Solo hubo un personaje en la historia que tenía esa definición de libertad y lo asesinaron. Solo uno en toda la historia humana. Y él vivió acorde con esa significación. Bueno, ahí podéis pensar quién es.
La creación exige un autor intencional, selectivo y poderoso, un ser emocional, un ser intelectivo, un ser resolutivo. Si no tiene esas condiciones de ser sensible, cognitivo y resolutivo, no puede crear. ¿Cómo se crea? Esto es muy curioso, porque todo el mundo piensa que sabe crear, y sabe por qué se crea, y sabe para qué se crea. Si yo os pregunto cómo se crea, ¿podríais definirme cuál es el fundamento esencial de la creación? Si yo os pregunto por qué se crea, ¿sabríais decirme por qué? ¿O tendríais simplemente opiniones? Y si yo os pregunto para qué se crea, ¿tendríais opiniones o tendríais una razón justa? Vamos a ver si podemos encontrar esas razones justas. Vamos a buscar los fundamentos de la creación, cómo se crea. Para crear, y esto es muy importante saberlo, hay que saber que todo acto se debe y justifica en la razón que lo declara necesario. Y para crear necesitamos una actitud creativa o una idea o una pretensión o una causa originaria. Necesitamos a un activo emisor que transforme al actuar al activo receptor y al transformar a esos recursos que tengo, que dispone este sujeto en base a esa causa que pretende esa consecuencia, en base a los recursos y a la transformación de esos recursos durante un tiempo, durante un periodo de inicio, medio y término, de formación, crecimiento, cumplimiento del primer inicio, formación, crecimiento y cumplimiento del segundo, formación, cumplimiento y formación, crecimiento y cumplimiento del tercero. Después de esas 9 etapas, en la etapa 10, habiendo establecido en cada una de esas etapas las 4 posiciones, en la etapa 10 habría conseguido lo que pretendía. Luego, toda actividad contiene una actitud estimulante intencional, una actividad transformadora y un acto consecuente con la actividad de la actitud. Habéis visto que aquí hablamos solamente con un solo significado: actitud, activo, actuar y acto. La actividad no es ni más ni menos que eso. Es esa estructura base de 4 posiciones que durante un tiempo facilitan la transformación de una causa en una consecuencia mediante un sujeto y un objeto transformado. ¿Se entiende? Todo orden se debe a la ordenanza que lo ordena. Y la creación establece posiciones de actitud, actuar, actividad y acto. Esas posiciones se establecen en el cómo se crea. Estas 4 posiciones son el fundamento de la creación. Sin estas 4 posiciones no podéis crear absolutamente nada. Podéis rebatirlo, podéis opinar, podéis creerlo, podéis no creerlo. Pero en la mañana, cuando os levantéis después de despertar y tengáis ganas de ir al baño, vais a decir causa, idea, ir al baño. Sales tú, sujeto, y el objeto, que es el lavabo, donde vayáis a usar, durante un tiempo de utilizarlo, quedáis lavaditos y satisfechos en el lavabo o en la ducha, donde estéis. Da lo mismo, vosotros podéis imaginar dónde os encontráis. Pero esa estructura base de 4 cuestiones se establece en toda creación. El proceso de la creación se inicia en esa causa que mediante un sujeto transforma al objeto en consecuente con esa causa, y ahí vemos las 4 posiciones durante estos 3 periodos de formación, crecimiento y cumplimiento, y cada uno tiene un inicio, medio y término, como os digo. Si cada uno tiene ese inicio, medio y término, acabamos con 10 etapas, 4 posiciones en cada una de las etapas, nos da el número 40. El número 40 es un número muy significativo. Después vamos a hablar de estos números más adelante, pero todo esto es muy interesante de analizar. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando, vamos a ver, cada una de estas posiciones debe satisfacer, convencer y realizar a las otras 3? Claro, la causa tiene que ser una causa que al sujeto le beneficie, pero tiene que ser la causa también posible de conseguir, y tiene que ser la causa que mediante objetos que satisfaga al objeto para poderlo transformar. El sujeto tiene que estar satisfaciendo la causa, al objeto y a la consecuencia. El objeto tiene que satisfacer a la causa, al sujeto y a la consecuencia, al efecto. El efecto tiene que ser consecuente con la causa, con el sujeto y con el objeto. Es decir, aquí se forma un número, el número 12. Y en 3 etapas, si las sumamos las 4 posiciones durante todo el periodo,
decimos que tenemos una etapa de formación, crecimiento y cumplimiento, pues nos da 7 por 3, 4 posiciones, 3 etapas son 7, 7 por 3, 21. Estos números, como os digo, son consecuencia del proceso creativo y la creación no es solamente una cosa intencional, selectiva y poderosa, es una cosa geométrico-aritmética también. Pitágoras se dio cuenta de esto, yo también, así que después, poco a poco, lo vamos a ir analizando. Luego, estas posiciones se establecen, pero cuando se toma una determinación errónea, equivocada, desordenada, disfuncional, insuficiente, se produce la consecuente insatisfacción, inseguridad o frustración. Cuando la causa resulta que el objeto, en lugar de optar por una causa válida, opta por una causa inválida, todo el proceso debe ser restaurado, restituido. Todo el proceso. Otra vez las 3 etapas o las 10 etapas, las 4 posiciones deben de ser restituidas porque optó por una alternativa inválida. ¿Y cómo hacemos para no caer en las frustraciones de optar por causas inválidas? Lo que hacemos es hacer uso de la prudencia. La prudencia es el servidor custodio de la alternativa válida. La prudencia nos dice, para, detente un momento, piensa, ¿qué va a pasar si haces eso que pretendes hacer? Chunta, no lo había pensado. Y soy muy joven, tengo 17 años y ella tiene 15. Y si tenemos un embarazo no deseado, vamos a tener un infierno en las familias de ella, mía y en la de mi hijo después, porque me va a acusar siempre mi hijo, va a decir, oye, tú fuiste un desleal, tú fuiste un inhumano, tú fuiste un ser mediocre, tú fuiste un, eh, ¿cómo decirlo? Ordinario. Y eso me va a costar muy caro, así que no, voy a pensármelo otra vez y no, no, aquí no pasa nada, hola, vamos a hablar nada más y chao pescado. Ahí tenéis, os estoy poniendo un ejemplo grave, pero hay ejemplos sencillos que podéis pensarlos en menos tiempo y con menos dramatismo. El sujeto que opta por una causa inválida ha hecho uso de una imprudente decisión. Pero también ha hecho uso de la falta de firmeza y de la falta de templanza, porque con la causa verdadera podríamos conseguir un efecto beneficioso y con la causa inválida resulta que consigue un error. Se hace necesario retroceder completamente en la estructura cuando hemos optado por esta cosa inválida. Bueno, ¿cuáles son los fundamentos de la creación y por qué se crea? Vamos a ver si analizamos esto un poco. Decimos que todo acto se debe y justifica la razón que lo declara necesario y la estimulación motivadora del proceso creativo es el valor pretendido. Es decir, todo aquello que nos motiva es porque esperamos algún beneficio. Si esperamos un perjuicio no nos va a motivar. Y ese beneficio esperado es la motivación que empieza todo el proceso de desarrollo. La estimulación motivadora del proceso creativo es el valor pretendido. ¿Y qué es valor? Valor es la cualidad contenida en el objeto que satisface, convence o beneficia al sujeto que lo aprecia. El autor de una obra creativa es un ser emocional que siente la necesidad, que siente y comprende también el cómo ajustarse en ese proceso para conseguir la satisfacción de esa necesidad y se crea por una necesidad, un interés, un deseo. Si es que aquí hasta ahora os he respondido, creo, al por qué se crea, cómo se crea y el para qué se crea. El para qué se crea es precisamente, se crea para satisfacer la necesidad pretendida, se crea para descubrir la razón del interés y se crea para disfrutar del beneficio de lo creado. Se crea por el valor, para el valor, y el valor es el estimulante que nos impulsa a crear, y ese valor pretendido de lo pleno, lo justo y lo completo es lo que nos va a ayudar a desarrollar el arte de calidad, el arte de comunicación y el arte también armónico. Si es que os dejo con esto y ahora sí, ahora podemos conversar, ahora me podéis decir vuestras impresiones, qué es lo que os ha parecido y esta va a ser la metodología que vamos a seguir cada domingo. Yo os voy a explicar algo y después de esa explicación lo conversamos, ¿vale? ¿Se entendió algo? Oh, sí se entendió. Yo tengo una pregunta. Cuéntame. Yo pensé que la creatividad nace con nosotros. O sea, obviamente que
se va construyendo, se va en este transitar de la vida, obviamente nos vamos perfeccionando dependiendo de lo que hagamos, pero yo pensé que era eh, que nacíamos con ella, Uno nace con la que sí voluntad, se desarrolla. uno nace con voluntad, con cognición y con sentimiento, con sensaciones. Con emoción, intelecto y voluntad nacemos todos. Pero la creatividad es la suma de actos creativos. Eso es la creatividad. Cuando uno dice, uy, qué creativo era Picasso, bueno, pasaba todo el día creando. Claro, cualquier persona que se pase todo el día creando tiene mucha creatividad. ¿Por qué? Porque es la suma de procesos creativos, es la suma de qué es lo que estás haciendo, ¿eh? Igual que cuando decimos, uy, a ver, qué intelectual es este. ¿Por qué? Porque tiene mucho conocimiento almacenado, ¿eh? Claro, Decimos también, uy, este qué sentimental es. ¿Por qué? Porque operan muchas sensaciones. Es decir, aquel que tiene una mayoría de algo, pues lógicamente se caracteriza por ese algo que es mayoritario. Pero la creatividad es la suma de aspectos creados. Eso es la creatividad. Uno no diría que un niño porque hizo la primera línea, wow, qué creativo es el niño. No, porque simplemente hizo una línea. claro, Pero sí, si ves que llena el libro todos los días de líneas, pues ahí dices, ya, para que eres demasiado creativo, estás haciendo muchas claro, líneas. claro. Ahora, se asocia también la creatividad con la originalidad, y ahí hay otro problema. Una cosa es lo original porque pertenece al origen y otra cosa es lo novedoso porque es algo que nunca he visto. ¿Mm? Son dos cosas totalmente distintas. Lo novedoso es algo que nunca he visto y lo original es aquello que dice, uy, qué original es Picasso porque haces las cosas de acuerdo al origen. O qué original es, no sé, Antonio López porque todas las cosas que hace las hace parecidas, ¿eh? En ese sentido, la originalidad a veces se confunde con la creatividad, pero no tiene nada que ver. La creatividad es un proceso de desarrollo consecutivo y la originalidad es aquello que pertenece al origen y lo novedoso es aquello que nunca he visto. Me encontré con algo novedoso. Ah, vale. ¿Por qué? Porque no lo vi antes. ¿Mm? Sí, ¿Entiende bien? sí. ¿Qué les parece este formato de poner una exposición, un video, poner la charla y después tener algo para conversar? ¿No les parece mejor que el... Bien, 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 ¿verdad? pero yo quería salir un poco a lo que ha dicho Leticia, ¿es, no? No, Jackie, Olivia o Jackie. Vale, Jacqueline. yo soy Conchita, vale. Ella lo que se refiere, yo creo que lo que decimos que creo que todo el mundo se cree que la creatividad es innata. Vamos a ver, no la creatividad, porque yo estoy de acuerdo contigo, Martín, lo comprendo perfectamente que la creatividad es un conjunto bueno, de cosas que yo he hecho y bueno, pero sí es verdad que la posibilidad o la capacidad de hacer esas tantas cosas que llega a la creatividad, eso no lo tiene todo el mundo. Es que es ahí donde te digo que hay que hacer la diferencia entre lo novedoso, lo original y lo creativo. Lo creativo es voluntarioso, es un acto de voluntad repetitiva. Alguien Sí, que crea sí. mucho está siempre haciendo lo mismo. Ahora, dentro de eso mismo, si es algo novedoso, ahí podemos decir que, uy, qué cosa tan novedosa está haciendo. Y si es algo original, que ves que lo que hace Conchita es como siempre lo hace Conchita, o lo que hace Jacqueline es siempre lo que hace Jacqueline, ahí decimos que es original, porque pertenece al Mm, origen. Estas palabras se han trastocado y se han deformado manoseado. por completo, porque hoy dicen, uy, qué original eres, mira qué original, llevas algo que nunca antes he visto, pero ¿por qué le dices que es original? Porque le ves con unos pantalones que nunca antes los has visto, ¿por qué no dices, uy, qué novedoso el pantalón? Y ahí estás ajustando el término. Pero decirle que Sí, eres original por ponerse un pantalón que nunca antes le has visto, estás diciéndole que eso no corresponde, ese término de originalidad, porque ese señor nunca se pone esos pantalones, ¿entiendes? Entonces, Sí, como se han malinterpretado los significados de estas palabras, pues hoy en día tenemos que andar limpiándolo porque es muy complicado. pues ponme un ejemplo de originalidad, por ejemplo. Originalidad es lo que hacía Picasso.
Todo lo que hacía Picasso parece de Picasso. Yo voy a una exposición, veo 4 rayas y digo, esto es de Picasso. Eso es original. O sea, Porque que simplemente lo hace él solo. pertenece al origen. Si el original es una palabra que dice, el significado original es perteneciente al origen. Eso es lo que es original. Perteneciente al origen. ¿No? Y el origen es Picasso, es el único. Es que cuando lo reconoces porque lo hizo Picasso o Modigliani, por ejemplo, ves Ya, una cara de Modigliani y dices, esto es original de Modigliani. Nunca dirías, sí, esto es creativo, no, dices, esto es original de Modigliani porque reconozco a Modigliani en ese tipo de forma de pintar. ¿M? Y ahí es donde vale. encaja el Porque de ahí término proviene. original. Claro, Sí, que hay una confusión en los conceptos de las palabras, ¿no? Hay una así es, confusión en la definición de cada palabra, ¿no? así es, así es. Y por eso que hay que analizar mucho todas estas cosas. Y estas clases son para eso. Estas Mm, reuniones del domingo son para ir aclarando algunas cosas que son importantes de precisar, porque Mm. cuando hablamos del arte, ¿qué es el arte? Oh, no, es que el arte es hacer cosas, no, es que el arte es, bueno, ¿y por qué no tienes una frase? El arte es la actividad emocional de crear y de apreciar valores, con sonidos, valores con pintura, valores con literatura, valores con comida, valores con vestimenta. El arte es la sí, actividad emocional de crear y apreciar belleza. ¿Y qué es la belleza? Aquello que nos agrada. ¿Eh? Pero, como te digo, los significados se trastocan tanto. Fíjate que, Conchita, si yo te digo, qué chuleta estás, Conchita, qué chula estás, ¿qué dirías tú? Conchita, ¿qué me dirías? pues chula es que tiene muchas acepciones, o No, sea, espera, espera, chula espera, se puede... espera, antes de esas asociaciones. ¿No crees que yo estoy bastante chulo así con mi cosita, con mi chaquetita así de cuadro? ¿No te parezco bien Pues chuleta? no, porque es muy normal la camisa que lleva, Pero a es lo que muy voy, llevadera, cualquier persona puede tener una camisa de esa, Concha, no, a no lo es que algo voy, chulo. Concha, a lo que voy es Pero no estamos a hablando que de original. En España, si hablamos de chuleta, de chulo, estamos hablando de alguien bien puesto, pero Sí, si dices sí, aquí guapo. en Chile, si dices aquí en Chile, mira qué chulo es este, a ver, Jacqueline, ¿qué dirías tú si yo le digo a alguien, Sí, oye, qué está chulo? chulo. Sí, qué chulo, ¿eh? Está Muy bien mal, chulo. eso está muy mal. ¿Qué Lo- significa chulo en Chile? no, chulo es algo flight, Estoy leseando. algo ordinario, algo burdo, algo nada que ver con lo que significa en España. Entonces, esto de los términos es necesario aclararlo porque si no, no nos podemos comprender. Estamos hablando de Ya, cosas distintas unos de otros. ya. Qué más de lo que hemos visto? Martín, Sí, Leticia, entonces cuéntame. quiere decir que la creatividad es como hacerle caso al llamado, la intención. Eso es. Eso es, la creatividad es fabricar cosas. Cuando tú has hecho 20 cuadros, puedo decir, uy, qué creativa eres, pero cuando has hecho un cuadro solo, no sé cómo decirte que eres creativa, porque solamente veo un cuadro, ¿entiendes? La creatividad es en cantidad de cosas que has hecho. Eso es la creatividad. La Claro, originalidad es que pertenezca a Leticia. Si los cuadros de Leticia, yo como te conozco, si yo veo un cuadro tuyo, te voy a reconocer y voy a decir, esto es original de Leticia. ¿Por qué? Porque sé cómo trabajas, ¿eh? Entonces, ahí Ok. se utiliza el término original. Y lo novedoso es aquello que nunca antes lo has visto. Mira, me muestra una cosa que nunca he visto, qué novedoso es eso. Pero no puedo decir eso es original. eso es lo que ¿Entiendes? se confunde aquí en España por creativo, que dice, ¿qué creativo eres? Pues no, es novedoso, Así es es novedoso. novedoso. Lo novedoso es aquello que por primera vez lo ves y dices, uy, Sí. esto es nuevo para mí. Más Ujú. cosas, ¿qué más cosas? Gracias, Mercedes, por participar. Cómo está Argentina? ¿Sigue bien? Se cortó. Mercedes, No, Mercedes, parece que no tiene el micrófono puesto. ¿Qué más? ¿Qué más cosas me cuentan? Milton, cuéntame tú. ¿Qué te pareció la charla? Bueno, la charla bien didáctica, me gustó este nuevo formato, lo encontré muy entretenido. Ujú, eh, y bueno, quedé más o menos como pensando en una cosa en la que recién dijo sobre creatividad, es hacer muchos cuadros, por ejemplo. ujú.
pero sin importar el resultado, me Mira, refiero, no sé, si, lo que pasa es que cada tengo- término tiene su significado. Cuando hablo de creatividad, yo le diría, wow, qué creativo eres. Ahora, después le miraría los cuadros y le diría, oye, qué calidad tienes, ¿eh? Tienes una calidad extraordinaria, ¿eh? Claro. La calidad es algo distinto a la cantidad, ¿eh? Entonces, puede ser muy creativo y con muy mala calidad, o puede ser muy creativo y con muy buena calidad, ¿entiendes? La creatividad pero no, lo creativo se da como sinónimo de bueno, o sea, como no, 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 sinónimo no, de... no, 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 no. No, lo creativo no tiene mucha importancia con lo bueno. Hay gente que se pasa todo el día haciendo, bueno, aquí nuestra amiga sabe de ello. Hay gente en la cárcel que se pasa todo el día haciendo muchas cosas y sí, son creativos, pero están haciendo cosas que no son buenas, ¿eh? Porque están robando todos los días y la creatividad que tienen para robar es extraordinaria, ¿eh? Pero vas sumando, sumando, sumando y están robando todo el día, ¿eh? Es decir, la creatividad es una cosa en cuanto a cantidad, la calidad es otra cosa en cuanto a bienestar de lo que fabricas, lo novedoso es otra cosa, lo original es otra cosa, pero la precisión del lenguaje es muy importante para podernos entender bien, porque si no quedamos un poquito, como te decía, lo del perro. Digo la palabra perro y cada uno tiene una imagen distinta del perro, entonces tenemos que ser muy precisos en esto del arte. Ya, ok, ok. Es un poco como la confusión que tienen las personas con los conceptos bíblicos igual, porque hacen su propia interpretación, entonces por eso hay tanta división también, que dice Así esto, es, no, que así dice lo es. otro. Así es, que si el Espíritu Santo es esto, Claro, que si el Espíritu Santo es lo otro, y al sí, final nadie sabe qué es el Espíritu Santo. claro, claro. No, en esto del arte hay que tener mucho cuidado porque lo hemos tipificado como algo burdo, ¿eh? Y el arte, desde los orígenes del arte, desde Mesopotamia hasta el siglo XIX, era un proceso de desarrollo de la calidad, de la comunicación y de la armonía. Y eso era Vale. centro del arte, ¿eh? ¿Cómo desarrollamos una mejor calidad? Mira, los mesopotámicos hicieron vasijas, pero los egipcios hicieron, wow, cosas extraordinarias. Y después los griegos superaron a los egipcios. Y después los romanos, bomba, superan a nosotros. Y después el Renacimiento, wow. Y eso era el arte. Pero desde el 1970, bueno, un poco antes, desde el 1890, 1900, desde el siglo XX. Desde el siglo XX en adelante nos hemos dedicado a pensar que el arte es cualquier cosa y que yo soy artista porque pongo un punto y como el punto es arte, porque fíjate qué curioso, ¿eh? Y no está mintiendo, fíjate. Yo hago un punto y ¿qué estoy haciendo cuando estoy haciendo un punto? Decimos que el arte es la actividad emocional de crear y de apreciar belleza. ¿Vale? Yo estoy haciendo un punto que para mí me complace, para mí es bello. Y el punto es el inicio de una línea, es el punto fundamental de cualquier cosa que vayas a hacer. Yo hago el punto y le digo al que está dentro, mira, acabo de hacer arte, hice un punto. ¿Y qué me puede decir el que está delante? Sí, estás haciendo arte, pero no estás haciendo calidad, no estás haciendo una comunicación extraordinaria, universal, trascendente, y no estás haciendo armonía, estás haciendo un punto nada más. Si eso los artistas de mi época lo hubiesen dicho cuando llegaban a las galerías con la mancha en la pared, pues tendríamos hoy un arte distinto al que tenemos, o tendríamos los dos artes, pues siempre han existido los dos artes. El arte del niño que te hace el palote con un redondelito arriba y un par de palillos al lado y te dice, este es mi papi, y tú, oh, qué artista tengo, ¿eh? Eso existe siempre, no se puede negar, pero no puedo decir que eso es un arte de las bellas artes en el estrato de calidad, de comunicación y de armonía que consiguieron los pintores del siglo XIX. No puedo, no se puede comparar. Yo no puedo meter mira, hoy puse ahí en el Facebook, a ver quién me decía si Roy Lichtenstein Ah, o sí, Peter, Rubens. Peter Paul Rubens, a ver cuál tenía más calidad, comunicación y armonía. Y todos calladitos, no hay ninguno que me haya dicho, no, pues Rubens, pues ¿cómo que no? ¿Eh? ¿Por qué? Porque se ve obviamente que lo de Roy Lichtenstein
una copia de nada, no tiene nada, tiene un color rojo, un color negro y nada más, dos colores. Y Rubens tiene armonías en gamas de colores, tiene una temática trascendente, tiene una lectura en sus cuadros que dices, bueno, me quedo con la boca abierta. Entonces no se puede comparar. Pero nosotros somos los responsables de decirle a esa persona cuando te dice, no, es que yo he hecho un arte digno de ponerlo en el Museo del Prado porque es un punto. No, en el Museo del Prado van a ir cosas excelentes, extraordinarias y admirables. Es otra cualidad que es muy importante de comprender. Las bellas artes son distintas del artesano. El artesano hace algo práctico. El artesano te va a hacer la mesa, más bonita, más fea, pero te va a hacer la mesa. Eso es el artesano. El artesano hace algo que sirve para decorar, para comer, para ponerlo allá. Pero las bellas artes no sirven absolutamente para nada. Las bellas artes son aquellas cosas que tú admiras. Te quedas con la boca abierta y dices, déjalo ahí, que no, solamente quiero mirarlo. Ese es el nivel estándar de las bellas artes. Cuando íbamos a San Fernando a la escuela, lo primero que te decían los catedráticos es, nosotros vamos a hacer algo que nadie va a comprender. ¿Por qué? Porque no sirve para nada. Las meninas no sirven para nada. ¿Para qué sirve la menina? ¿Dónde mete la menina? ¿Dónde pone la menina, Conchita? ¿Dónde la ponemos? Martín, Pero ese es el valor. se queda uno Martín, el admirando. valor, No, eso ese es es el valor. claro, es el valor de la admiración, Leticia, la admiración. Por eso te digo Pero que, ese es el valor que tiene. sí, No sí, claro, puedes pues, decir que no tiene valor. no, te estoy Sí, pero diciendo que, materialmente no tiene valor, materialmente no tiene valor. claro, te estoy diciendo que no es útil para ningún tipo de utilidad, Utilidad. es solamente para No tiene admirarlo. utilidad, valor sí Así es, tiene. así es, Claro. valor tiene, pero la utilidad no tiene. Y eso es las bellas artes. Las bellas artes son ese estrato de nivel donde tú te quedas con la boca abierta y nada Y, más. sí, y pensándolo bien, Martín, sí tiene utilidad porque el factor de que la tengo para mirarla y a mirarla, esa es la utilidad. Claro, También eso tiene es. utilidad. Esa utilidad es la que tiene, la de poderse apreciar. ¿M? Por eso que te digo que es importante comprender esto de lo admirable, porque lo admirable no se utiliza. Lo admirable, a mí me llegan con un diamante y ¿qué es lo que hago? Lo meto en la caja fuerte, no se lo muestro a nadie, lo meto ahí, lo escondo, puff, y me voy a pasar todas las noches mirando eso, ¡wow! ¡Qué maravilla, qué bonito! Pero para lo único que sirve es para eso, para admirarlo. Por eso que esto, lo que os estoy diciendo es simplemente para que veáis que existen distintos estratos de belleza. Existe la belleza esta de, ¡ay, qué lindo! Esto es precioso, esto es maravilloso y esto es admirable. Aquello que es admirable, ¡wow! Es para admirar. La palabra Y te lo dice. entonces también existen diferentes tipos de utilidades y diferentes tipos de valores. Claro que sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, pero la utilidad más, yo creo que la utilidad tiene una acepción material, ¿no? Sí, Entonces, el que yo lo utilice, vamos a ver, el que a mí un cuadro de Velázquez me produzca unos sentimientos y una determinadas sentimientos y yo qué sé, no quiere decir que sea útil, o sea, la utilidad no, es más no sé, material. si a lo que voy, Conchita, es a crear las diferencias, porque Sí, valor, ya sí te entiendo. Le estoy contestando a Leticia que la utilidad, claro, ella interpreta que la utilidad también es sentimental, no. La utilidad es material, es la silla, es la mesa, es la cama. claro. Creo yo, Mira, no sé, tendría que consultarlo en el Pero diccionario, no lo sé. está bien, Connie, Hay, pero hay, hay- por eso estamos en esta llamada, porque en esta llamada tenemos la libertad claro, y juntos podemos procesar y pensar y claro, quizá no caer en el mismo pensamiento de siempre. Porque ahorita yo he tratado de hacer esa abserción que estoy haciendo basado en lo que oí de Martín, en lo sí, que tú dijiste y basado en mi interpretación, pero a la misma vez vamos a hablar de utilidad real. Ok, yo compro una casa nueva, las paredes están vacías, pongo todo mis muebles, todas mis alfombras, las paredes siguen blancas. Necesito arte. Entonces el arte me va a ser útil.
lo utilizo ese arte para llenar las paredes. Sí, No es Leticia, una utilidad como decir un jarrón, claro. que lo puedo agarrar, pero el arte también lo puedo agarrar. No, Entonces no, yo en este instante lo que estoy es en mi cabeza procesando eso que estamos conversando. sí, Y Leticia, creo que ese es el propósito de la no, sí, reunión que estamos sí, haciendo. sí, 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 Leticia, si tienes razón. Si a lo que voy es a que las bellas artes, la artesanía, la ilustración, el diseño son estratos distintos. ¿M? El estrato Sí. de las bellas artes es ese estrato donde vas a pintar algo para que se admire. ¿Eh? El estrato del diseño va a ser útil, lo van a usar en cuadernos, en, no sé, Sí, yo eso lo entiendo. claro. Y las bellas artes, todas tienen valor. El valor es la cualidad contenida en cualquier cosa. Hasta ese punto que te dice yo aquí tiene valor. Mira, aquí tengo muchas veces, pongo el ejemplo de la nana. La nana en el lodge estaba limpiando las ventanas, está limpiando el polvo con el plumero. ¿M? Y, ay, qué asco este polvo, está limpiándolo todo. ¿M? Y de repente, el inquilino que teníamos, el turista que teníamos, era un turista europeo, le dice, pero señora, ¿por qué maldice usted mi trabajo? Y la nana se quedó con la boca abierta y dijo, ¿por qué mi trabajo? Si esto es polvo, esto es una porquería, estoy limpiando las ventanas. No, eso no es polvo, esos son átomos. Yo estoy en Europa analizando las reacciones atómicas de ese polvo que usted tira a la basura. Y vino la nana, me vino a mí y me dijo, Martín, aquí hay un hombre que está cuco, está mal. ¿Por qué? Porque, claro, no podía comprender que una persona le valore el polvo que estaba tirando de la ventana, ¿entiendes? Entonces, el valor existe en todo. No va a perder valor ese cuadro porque sea admirado. A lo contrario, va a seguir poseyendo un valor extraordinario. Pero lo que voy es a hacer esos estratos de diferencia entre una cosa que es linda, otra que es preciosa y otra que simplemente me Sí, definitivamente. satisface cuando la veo, sí. No, Pero esto es muy... quizá esa definición de que el arte no, en general, decir en general que el arte no tiene utilidad, quizá es un poco... No, 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 es que no es el arte, no, no estaba diciendo que el arte no tiene utilidad, que las bellas artes pertenecen a ese estrato donde uno solamente las admira. Las bellas artes. Cuando vas al museo, ves cosas en el museo que son para estar en el museo, no son para otra cosa. Y en el museo las admiras, te quedas mirando y wow, mira qué hizo esta persona. Y por eso están en los museos, porque generalmente no hay dónde ponerlo. Se ponen los museos para la admiración de la gente. Pero son niveles de sensibilidad o niveles de aprecio. Pero todo tiene que ser apreciado, todo contiene valor. De hecho, la próxima clase, Leticia, ahí vamos a explicar los valores. Vamos a tratar de explicar qué es el valor y cuáles son las diferencias de esos valores también para poderlos entender. Yo les agradezco un montón el hecho de que se hayan Martín, una tomado el tiempo. pregunta. Dime. Martín, entonces, ¿para qué nos sirve la definición de la creatividad? De hecho, si uno nace creativo y uno obedece a ese sentimiento, naturalmente va a perseguir y a ejecutar esa definición que usted ha dado, ¿no? Sí, sí, Aunque no tenga el conocimiento, pero una vez que uno lo sabe, ayuda a entenderlo. Pero ¿qué claro. más? ¿Qué es lo que tú persigues A ver, la con eso? creatividad siempre tiene que estar en función del bien común, del sentido común, del ideal común. De esa forma tú vas creando calidad en los productos, vas creando una mayor ajuste en las cosas que estás haciendo y un mayor bienestar, un mayor beneficio. Pero no solamente la creatividad por sí misma es buena, como te decía, la creatividad tienes que enfocarla, tienes que dirigirle en el desarrollo de la calidad. Si no se orienta en el desarrollo de la calidad, va a quedar mediocre, va a ser siempre mediocre esa creatividad, por mucha creatividad que tengas, ¿eh? Ahora, hay muchos ejemplos en la historia de pintores mediocres que han sido famosos y han sido mediocres. Y pues Bueno, basta y meterse en ahora, Google, basta meterse y en Google. ahora ni te digo, y ahora más que nunca. Claro. Ahora está malos pintores son. Claro.
Por eso que hay que dirigir el arte en su dirección originaria, la dirección del arte. Yo a veces le pregunto, a veces me decían los alumnos, bueno, ¿y de dónde ha sacado usted esto, profe? ¿A quién le ha preguntado? Yo le pregunto al arte. Yo no pregunto a nadie más, le pregunto al arte. ¿Por qué? Porque he estado leyendo muchos libros y los libros no te dicen nada. Pero cuando le pregunto al arte, le digo, bueno, ¿qué eres? ¿Qué es el arte? ¿Podríamos decir que el arte es arte sin desarrollar la calidad? No, porque sería No. mediocre, ya no sería arte. ¿Podríamos decir que el arte es significativo sin un aspecto lectivo que sea convincente, sin un tema que sea universal y trascendente? Pues no, tampoco. ¿Y podría ser el arte si no hay armonías? Tampoco. Ahora, hay artes armónicos que no tienen las otras propiedades. Hay muchas canciones que yo las escucho y digo, wow, Rolling in the Deep es una canción con una letra catastrófica, penosa, ¿eh? Pero como hay armonía, me encanta la armonía. ¿Habéis visto que el arte puede tener una de esas tres cualidades y ser extraordinario? ¿Cuántas canciones no escucháis que son, wow, qué linda la música? Y después empiezas a ver la letra y dices, uy, qué Sí, catástrofe, ¿eh? Es decir, sí. por un lado, el arte que tiene esa propiedad de ser armónica es arte. Por otro lado, lo lectivo, lo indicativo. Tú dices, el grito de Munch no tiene técnicamente hablando ninguna calidad, ¿eh? De hecho, Nada, pero es muy bueno. tuvo que hacer varios, pero resulta que es el grito. Entonces uno entiende, wow, ahí está el elemento lectivo, ¿eh? Y por otro lado, tienes pintores que tienen muchísima calidad. Dice, wow, los cuadros de Antonio López son extraordinarios en cuanto a calidad. Pero hay cosas de Antonio López que dice, yo no podría ser en ninguna parte, pero no puedes negar que tiene una calidad extraordinaria. Entonces, esos tres aspectos provienen del arte, no provienen de la interpretación de una persona que te da una curatoría del arte, no, eso está en el Ay, arte. ¿qué piensas ahora? Ahora hablando del grito de Munch, ¿qué piensas tú de ese cuadro? Porque a mí me resulta muy expresivo. A lo mejor yo no sé, no utilizo una calidad de... pero es un cuadro especial, evidentemente. Mira, lo que yo piense del cuadro no va a cambiar la historia del cuadro, así que no te preocupes por eso, porque No, y por Dios, pero me interesa a mí lo que piensas. después te lo cuento en clase, ¿vale? En clase te lo Claro. cuento porque... Vale. Vale. Vale, Ah, Milton, muchas gracias. Gracias, Jackie. Gracias, Mercedes. Gracias, Concha. Lo que pasa es que son conferencias, yo desde luego me las pienso leer otra vez, porque, claro, tienen muchas palabras un poco que tienes que pensar y reflexionar sobre ellas, porque como no acostumbras a utilizarlas, pues ahora que te pones así a intentar comprender las frases con unas palabras muy determinadas y unas palabras muy, como tú bien has dicho, muy acotadas y tal, para definir exactamente lo que quieres decir, tienes que leerlas más de 2 veces y 3 veces para enterarte Bien, de lo que has querido decir con eso. así es, así es. Así es que yo Eh, mañana lo voy a editar, lo voy a poner en el YouTube y ahí lo tienen después y lo pueden ir viendo. Gracias. Cuéntame, Milton, ¿me ibas a decir algo? no, era eso, sí, era para saber cuándo el video iba a estar listo. Como dicen, claro, eh, yo creo que sin duda, o quizás para la mayoría, o quizás solamente a lo mejor yo, hay que revisar nuevamente el video, hay que ser un poco más Sí, minucioso y de ahí también volver a sacar como nuevas conclusiones sobre esta clase. claro que sí. Bueno, yo les espero el próximo domingo. Si tienen algún amigo, alguna amiga Perfecto. o alguien que pueda también formar parte, no necesariamente tiene que estar haciendo arte, ¿eh? Porque estas cosas sirven a todos. Así es que si Sí, tienen a alguien, le pueden invitar y me tienen que mandar, eso sí, el correo para invitarlos. Pero ojalá sigamos en esto y aprendamos todos un poquito más cada día, ¿vale? Les dejo, buenas perfecto. noches. Si Chao. se mete, Buenas si se noches. mete, si se mete mucha gente no nos da tiempo. Chao, hasta Conchita. luego. Chao, chao. Chao, Bye. Leticia. Dios, que Chao. paséis buenas noches. Chao, Mercedes. Chao, chao. Estés bien.